Muchas bendiciones. Les saludo en el nombre del Señor. Quiero en esta tarde compartir una reflexión bíblica. Estamos culminando ya un año más y estamos a días, ¿cierto?, de culminar un año 2021 en el cual, ¿cierto?, se aproxima también una Navidad más en la vida de cada uno de nosotros. Algunos comparten, otros no comparten, ¿cierto? Este 25 de diciembre, pero queremos compartir una palabra del Señor, ¿cierto? Siempre es importante y es bueno recordar ese nacimiento glorioso y bendito. Y tenemos una reflexión bíblica en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, y dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre celestial, gracias le damos en este momento, Señor. Queremos compartir, Señor, esta reflexión en tu nombre, nombre que es por sobre todo nombre, y pedimos su dirección, pedimos su guianza, pedimos esa obra bendita y gloriosa de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Cuando uno busca en el diccionario, ¿cierto? ¿Qué es nacimiento? ¿A qué se refiere con el nacimiento? El nacimiento es el momento en que termina el proceso de gestación y emerge un nuevo ser vivo. Eso habla, ¿cierto?, de lo que se refiere a un nacimiento. Y nosotros aquí estamos en esta reflexión, en esta tarde, una linda tarde para la gloria del Señor, recordando como recordamos siempre, como recordamos todos los días, ese nacimiento de Jesucristo el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros podemos comprender y cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios y vemos bíblicamente el nacimiento de Jesucristo, no nos queda nada más que adorar. No nos queda más que doblar nuestras rodillas y decirle gracias, Señor, por su nacimiento. Porque cuando nosotros vemos sus atributos y nosotros podemos estudiar los atributos de Dios y nosotros, ¿cierto?, nos confrontamos y vemos su aceidad o vemos su independencia, ¿cierto? Y nosotros podemos comprender, ¿cierto?, que Dios es completamente independiente en todas las cosas y Él es perfectamente autosuficiente, no depende de nada. No depende de nadie aparte de sí mismo, y por lo tanto Él es el ser eterno, fundamental, la fuente de la vida y sostén de cualquier otro ser. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros vemos esto, adoramos a Dios,
Adoramos a nuestro Señor Jesucristo por haber venido y lo vemos nosotros naciendo de una mujer, lo vemos naciendo, ¿cierto? Una mujer tan normal, tan sencilla, una mujer tan humilde, elegida por Dios en este cierto matrimonio compuesto por José y compuesto por María. Vemos a la luz de las escrituras y de los versículos que yo he leído que no comprendían. Ellos no entendían en un comienzo lo que estaba pasando y nosotros lo vemos, ¿cierto? En el versículo 18 y 19 cuando dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Este hombre, elegido también por el Señor José, no entendía lo que estaba pasando. No entendía que él era parte de un acontecimiento, el acontecimiento más maravilloso, más glorioso, más fundamental en toda la historia humana, como era el nacimiento de nuestro amado y Señor Jesucristo. José no lo entendía. Él quería comprender, él era justo, él tenía, cierto, a María para posteriormente casarse y nosotros vemos que cuando sucede esto y se entera que María está embarazada, él se pone nervioso, él como era justo nos dice la palabra, él quiere dejarla en secreto, él quiere, cierto, que no tuviese ningún tipo de problema María porque estaba encinta, porque estaba embarazada. Pero nosotros vemos que cuando Dios tiene planes y cuando Dios tiene propósitos, Dios va ordenando cada pieza en su lugar. Y nosotros nos damos cuenta, ¿cierto?, que recibe luz y recibe claridad. Ya desde el versículo 20 en adelante vemos un José con claridad, vemos un José con entendimiento, vemos a un José que ha comprendido el propósito, porque el versículo 20 nos dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí José entiende este propósito glorioso de Dios de haber enviado a Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo siendo Dios a poder venir a la tierra y tomar una mujer y poder cumplir el periodo de gestación y de poder estar aquí en la tierra. Cuando nosotros pensamos en esto y cuando entendemos, ¿cierto? Que aquí nos vino no solamente a visitar un niño, no vino solamente, ¿cierto?, a nacer un niño. Lo que estaba sucediendo era que vino Dios a visitar a la humanidad. Y esto nos debe llenar de alegría y de contentamiento, entendiendo que Dios, ¿cierto?, vino a visitar a la humanidad con un propósito muy claro y es entendible, ¿cierto? Cuando las escrituras nos dicen que Jesús se despojó a sí mismo para poder venir a la tierra. Nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, en su versículo 6 al 8, cuando nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Gloria al Señor. Eso es lo que sucedió, ¿cierto?, con este niño que viene a la tierra. Esto sucedió con Jesús cuando vino a esta tierra. Se despojó a sí mismo, humillándose, ¿cierto?, a lo sumo, en condición de hombre. Algunos piensan que cuando Jesús, ¿cierto?, vino a la tierra, algunos piensan que cuando Jesús, ¿cierto?, nació de María, él simplemente lo que estaba o lo que hizo, ¿cierto?, fue que abandonó momentáneamente parte de sus atributos y no los utilizó cuando estuvo aquí en la tierra. Algunos piensan eso. Pero si nosotros pensamos que eso sucedió, tenemos un problema teológico, porque si Jesús no tuviese uno de sus atributos, si este niño Jesús, ¿cierto?, no tuviese omnisciencia o no fuese omnipresente, porque Él se está despojando a sí mismo, sucedería un problema. Si Él no es omnisciente, entonces no es Dios. Si no tiene este atributo, no es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sería mejor entender que cuando Jesús viene a esta tierra a nacer de María, cuando se está hablando que Él se despojó a sí mismo, lo que nosotros debemos entender mejor, hermanos amados, es que a su divinidad Jesús agregó humanidad. Y esto es que Él se despojó a sí mismo, que Él se humilló a sí mismo, que Él se despojó a sí mismo, a su divinidad, agregando humanidad. Y ahí tenemos, ¿cierto?, a Jesús en su encarnación, siendo 100% Dios, pero también siendo 100% humano. Y así Jesús, este niño, fue creciendo. Este Jesús, ¿cierto?, tuvo hambre, este Jesús tuvo sed, este Jesús, ¿cierto?, necesitó de sus padres y fue creciendo, creciendo con un propósito glorioso, un propósito que nosotros debemos recordar, porque es ese propósito con el cual Jesús vino a esta tierra a encarnarse, a nacer de María, a tener un padre llamado José, ¿cierto? Aquí en esta tierra. Vino con un propósito. Y nosotros podemos ver en esos propósitos en el cual Jesús vino a esta tierra a ser parte. Nosotros podemos ver en 1 Timoteo capítulo 1 en su versículo 15, cuando dice: palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y está describiendo, ¿cierto?, el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra a humanarse, por el cual vino Jesús a esta tierra, ¿cierto?, a encarnarse, por el cual Jesús vino a despojarse a sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales el apóstol Pablo dice: yo soy el primero. Y aquí estamos nosotros en esta reflexión, en este día, pensando que nosotros somos también parte de ese grupo de pecadores por los cuales Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Él no vino al mundo a llamar a justos, sino que vino al mundo a llamar pecadores al arrepentimiento. Y por eso nosotros podemos recordar ese nacimiento y podemos recordar el propósito glorioso de ese nacimiento para poder rescatar lo que se había perdido, porque lo que se había perdido no tenía ninguna manera de ser rescatada, no tenía ninguna manera de poder haber sido cambiado de
de destino, haber sido transformado, ¿cierto? Su vida y el lugar donde iban a pasar toda una eternidad. Por eso hoy estamos contentos, por eso recordamos, ¿cierto? Finalizando el año, este nacimiento de Jesucristo, pero no solamente lo recordamos, ¿cierto? Cuando viene un 25 de diciembre, sino que nosotros lo recordamos todos los días, porque todos los días nosotros estamos agradecidos, ¿cierto?, por el propósito de haber venido a esta tierra. Nosotros vemos en Primera de Juan capítulo 3, en su versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. O sea, un justo vino por los injustos. Un santo vino por los pecadores. Y eso debe ser un motivo de alegría, debe ser un motivo de contentamiento, ¿cierto? Que ese niño profetizado 700 años antes de su nacimiento, ¿cierto? Por el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, cuando dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cierto? Ese niño que fue profetizado, ese niño, ¿cierto?, que fue anunciado 700 años antes, se cumplió tal cual, ¿cierto? Los hemos leído en San Mateo capítulo 1, en su versículo 18 al 25. Por ese motivo, ese niño Jesús, ¿cierto? Ese bebé Jesús vino a encarnarse a esta tierra con ese propósito de ser un libertador. Algunos esperaban, ¿cierto? Israel en su tiempo, en los tiempos de Jesús, esperaban un libertador que venga con un gran ejército, que venga con armas, y ellos tenían en mente, Israel tenían una libertad nacional, tenían en mente una libertad, ¿cierto?, del yugo del imperio romano. Pero Jesús vino con paz. Pero Jesús vino a despojarse a sí mismo, vino, ¿cierto?, a humillarse aquí, entregando su vida. Ese era su propósito de su nacimiento, de poder entregar su vida, cumplir su ministerio, muriendo en la cruz. Juan, en su capítulo 19, en su versículo 30, nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ese Jesús que nació de María, ese Jesús que tuvo como padre, ¿cierto?, aquí en la tierra, como un padre adoptivo a José, vino a este mundo con un propósito glorioso, con un propósito bendito, de poder venir a dar vida y vida en abundancia. Las Escrituras nos dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero este niño que nace, ¿cierto?, que nace de María, este niño, ¿cierto?, que transita y que comienza a los 30 años su ministerio, ese niño después crece, ese niño, ¿cierto?, que es eterno, que es glorioso, que su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y que libra al hombre del pecado. Él es Jesús, y Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que dijo: consumado es, fue todo hecho, no se necesita nada más. Y ahí cumplió este bendito Jesús, ¿cierto?, por usted y por mí. Este Jesús que está disponible en el día de hoy. Este Jesús que se hizo maldito para que por nosotros pudiésemos venir a Él y ser declarados benditos. Este Jesús, ¿cierto?, que era justo, pero pasó para ser injusto,
en una cruz para que nosotros pudiésemos ser imputados la justicia de Cristo en cada uno de los que creen por gracia, por los que vienen a Él por fe en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta reflexión que nos sirva a cada uno de nosotros. Estamos viviendo en tiempos convulsionados. Estamos viviendo en tiempos donde alguien se para y toma un micrófono, abre, cierto, una plataforma, un canal de televisión y ofrece una cosa y ofrece otra. Luego aparece otro y ofrece aún algo mejor para el hombre y para el ser humano. Pero yo quiero decir algo, cierto. Yo quiero decir algo. Ese niño que fue profetizado 700 años por el profeta Isaías en su capítulo 7, versículo 14. Ese niño que es Dios. Ese niño que es Jesús, Emmanuel con nosotros. Él no vino solamente a ofrecer cosas. Él vino a cumplirla. Él vino a despojarse a sí mismo. Él vino a morir y en una muerte de cruz para que hoy hubiésemos nosotros tenido esa posibilidad de ser llamados a través del poder del Evangelio. Y hoy nosotros podemos descansar en la persona y en la obra de Jesucristo. Y a eso nada nos puede a nosotros mover. A nosotros nada nos puede, hermanos amados, en esta reflexión, nos puede sacar de nuestra paz y de nuestro gozo, que nuestro gozo fundacional es Cristo. Nuestro gozo fundacional es la persona y la obra de Jesucristo. Termino diciendo que nosotros descansamos en Jesucristo y todos los días le decimos gracias, Señor. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por haber venido a esta tierra y habernos impactado de tal manera que hoy podemos decir que somos nueva criatura por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque no quedó en una muerte. Este niño que vino a encarnarse y que creció y que fue entregado, ¿cierto?, en la cruz del Calvario y fue muerto en la cruz del Calvario. 3 días después resucitó. Y en esa resurrección es donde nosotros tenemos acceso a Jesucristo. Él vive y vive para siempre. Y todo el que venga a Jesús en arrepentimiento y todo aquel que escuche el evangelio de Jesucristo puede tener vida eterna a través de la persona y la obra de Jesucristo. Por eso hoy, terminando este año, le decimos gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No sabemos lo que acontece en unos días más, no lo sabemos, pero nosotros descansamos en la persona y en la obra de Jesucristo. En Él estamos seguros. ¿Por qué? Porque antes yo pertenecía al reino de las tinieblas y por gracia hoy pertenezco a este reino de Jesucristo. Pertenezco a Jesucristo. Y esa obra bendita sigue adelante. Esa obra gloriosa sigue impactando vidas. Hermanos amados, no sabemos lo que se viene, pero la iglesia sigue recordando ese nacimiento glorioso, sigue predicando, ¿cierto?, esa vida, esa obra, ese sacrificio, esa muerte y esa resurrección en la cruz del Calvario, porque en ella tenemos vida eterna. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude cada día para seguir adelante. Vamos, que con Cristo siempre se puede.